La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, me da mucho gusto verles aquí a todos ustedes. Muy buenas tardes. Hoy es martes 27 de abril, son las 19 horas con un minuto. Yo soy Ricardo Cortés Alcalá. Actualmente me desempeño como titular de la Dirección General de Promoción de la Salud y es un gusto estar de nuevo aquí para poder presentar el panorama epidemiológico sobre la epidemia de COVID-19, esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que ha azotado a todo el planeta, a todo el mundo y que por lo tanto es una pandemia. También presentaré el avance sobre la Estrategia Nacional de Vacunación y posteriormente hoy vamos a ver algunos videos y escuchar unos audios de personas que han enviado a buzon.covid@salud.gov.mx sus dudas, algunas de sus dudas para poder dar alguna respuesta a estas dudas que tienen las personas y que se han manifestado a través de este correo electrónico y cerraremos como siempre con las preguntas que tenga aquí nuestras queridas compañeras y compañeros de los medios de comunicación, que a su vez son voz de usted que está en casa, que a través de sus medios de comunicación se comunican, valga la redundancia, con nosotros estas dudas que también pudiera tener usted desde casa. Pero le invito a enviar sus preguntas, videos, audios a buzon.covid@salud.gov.mx. Vamos a dar inicio con el reporte del día de hoy. Como todos los días, empezamos con lo que es la curva epidémica, observando cómo después de este ligero incremento de la semana 13 a la 14, hubo una serie de reuniones de trabajo con diferentes entidades federativas que estaban mostrando un incremento en la actividad viral y se trabajó con todos estos equipos para decirles lo que se está observando a nivel nacional y a nivel local para poder tomar una atención oportuna y temprana. Esto era lo que estábamos esperando sobre el resultado que pudiera haber de una famosa tercera ola o una meseta que nos pudiera llevar, que esto haya sido secundario a las vacaciones del periodo vacacional
de primavera, lo que es Semana Santa y Semana de Pascua. Sin embargo, después de esto volvemos a observar un descenso de 21% menos de la semana 15 con respecto a la 14, y esto es importante seguir disminuyendo. Estamos en cifras base de cuando empezaba básicamente la epidemia en nuestro país. Actualmente tenemos un estimado de casos de 2.520.820, de los cuales alrededor del 1%, poco menos del 1%, que son 23.462, son las personas que tienen una infección activa. Es la epidemia activa, 23.462 personas que tenemos registrados como casos estimados activos. 6.096.954 personas han recibido en nuestro país un esquema completo de vacunación. Recuerden que México tiene 5 diferentes vacunas disponibles en su estrategia nacional de vacunación, y una de ellas consta de una sola dosis. Por eso es muy importante hablar de esquemas completos y medios esquemas, porque de esta vacuna, de la que es de una sola dosis, al momento en que se le aplica esa vacuna, esa persona con una sola dosis ya tuvo un esquema completo de vacunación. 215.547 personas se tiene documentado que han fallecido y que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2 o que fueron dictaminadas como positivas a COVID-19 de acuerdo a los datos clínicos y epidemiológicos de estas 215.547 lamentables defunciones que han simbrado miles de hogares en nuestro país, y que también alrededor del mundo muchas personas desafortunadamente han perdido la vida después de la introducción de este virus a nuestro ecosistema. La evolución diaria de hospitalización nacional, esta curva epidémica de personas que han requerido de una hospitalización, es decir, que tienen un cuadro grave de COVID-19, en total la curva dorada, que llega a su punto máximo en estas semanas y que actualmente estamos en cifras inclusive por debajo de cuando se empezó a registrar, en la red IRAG, y con un descenso. Esto lo que representa es un descenso del 79% de la ocupación nacional, del máximo pico de la segunda ola de nuestra epidemia al estado actual que tenemos. La línea roja es de personas hospitalizadas que tienen un cuadro grave de COVID, pero que no han requerido de ventilación, de respiración mecánica, de un respirador mecánica, y la línea verde son las personas que sí han requerido de un respirador mecánico. No tenemos ninguno de nuestros estados en más del 30% de ocupación hospitalaria de camas de hospitalización general. Reitero, hospitalización general, aquellas personas que tienen un cuadro grave de COVID, pero que no requieren de cuidados críticos. 13% es la ocupación nacional, es cómo se distribuye en todo el territorio nacional, lo que significa que tenemos 27.221 camas disponibles de las 31.178 camas que se tienen registrados en la red IRAG para la atención de personas con cuadros graves de COVID-19 que no requieren de cuidados críticos. Sobre las personas que sí requieren de cuidados críticos, que tienen una cama con un respirador mecánico, hay un incremento de 2 puntos porcentuales. Actualmente el 19% de las camas registradas en todo el país están ocupadas. Representa una ocupación de 2.064 personas que están en este momento ocupando una cama con un respirador mecánico del total de 11.029 camas disponibles que tenemos registradas. Tenemos 3 entidades federativas que son Chihuahua, la Ciudad de México y Tabasco, entre el 30 y el 49%, y el resto de las entidades federativas están por debajo
del 30% de ocupación hospitalaria de camas con un respirador mecánico. Sobre la Estrategia Nacional de Vacunación, se tiene un reporte de 161.711 dosis aplicadas el 26 de abril, con el corte de las 21 horas. Se ve cómo la velocidad se incrementó en las últimas semanas, llegando inclusive a días en donde se aplicaban más de 550,000 dosis en una sola jornada de vacunación. Actualmente, en un momento en el que ya estamos llegando a todas las personas adultas mayores que se han acercado y que desean recibir la vacuna, se disminuye la velocidad de la vacunación, y esto volverá a incrementarse una vez que se abra la vacunación al siguiente grupo de edad que tenemos listo para registrar, que son de la década de 50 a 59 años. Hemos aplicado un total de 16.687.189 dosis. Estas no son personas, estas son dosis aplicadas, 16.7 millones de dosis aplicadas, perdidas 20.386, el 0.1% del total de dosis que se aplican son dosis perdidas. Hay que recordar que se ha hecho un esfuerzo mayúsculo para evitar perder dosis. Estas dosis perdidas en años anteriores, y regularmente en un programa de vacunación universal se contempla entre el 15 y el 20% de pérdidas de vacuna. Estamos buscando tener mínimas pérdidas y lo estamos logrando, 0.1% de dosis perdidas. 12.096.308 personas, estas sí son personas, han recibido al menos una dosis de vacuna, o sea, han recibido medio esquema. Personal de salud, 973.955 personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud han recibido una vacuna. De estos, 813.264 tienen ya su esquema completo y 160.691 tienen su medio esquema, están en espera de recibir su segunda dosis para completar el esquema. Sobre personal educativo, 481.284 personas, de las cuales 480.307 tienen su esquema completo y 977 están en espera de recibir su segunda dosis de vacuna para tener su esquema completo. Y importantísimo también grupo de edad de personas adultas mayores, un total de 10.641.069 personas adultas mayores han recibido al menos una vacuna, de los cuales 4.8 millones ya tienen su esquema completo y 5.8 millones están con medio esquema, en espera de que se cumpla este rango de aplicación de su segunda dosis, dependiendo de la vacuna que hayan recibido. Hay que recordar que Pfizer, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene un rango de entre 21 y 42 días. Es el rango ideal para aplicar la segunda vacuna. Pero de la vacuna AstraZeneca es entre 8 y hasta 12 semanas después de la primera dosis que se puede aplicar la segunda dosis sin ningún problema. Y, por ejemplo, para poner otro ejemplo, la Sputnik V también se ha ampliado hasta 90 días, hasta 3 meses después de la primera dosis aplicada, que se pueda aplicar su segunda dosis para completar su esquema. ESAVIS, importantísimo para todas las personas que ahorita nos están viendo y escuchando, y también para ustedes como medios de comunicación que lo puedan comunicar. Esto es muy importante. Debemos de mantener esta vigilancia de los efectos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, eso es ESAVI, que son los eventos adversos que ocurren al aplicarse una vacuna. Hay que también llamar la atención de las personas que han recibido una vacuna para que cuando manifiesten alguna sintomatología después de haber recibido su vacuna, independientemente de que fuera primera o segunda dosis, notifiquen
vayan, visiten a su centro de salud para decir, me apliqué una vacuna hace una semana o hace 2 semanas o inclusive hasta 30 días, hasta un mes después de aplicarse una vacuna, y reporte los síntomas que tiene. ¿Esto para qué nos ayuda? Para verificar que las vacunas que aplicamos en México y que aplicamos en todo el mundo son vacunas seguras, son vacunas que tienen un perfil de seguridad adecuado y que el beneficio es infinitamente superior al riesgo que estamos corriendo al aplicarnos una vacuna. ¿Por qué digo infinitamente mayor? Porque ya vimos cómo 12 millones de personas han recibido una vacuna, han recibido este beneficio, y tan solo el 0.1% de las dosis que se han aplicado han tenido algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Son 16.561 casos de ESAVI notificados al día, distribuidos por las diferentes vacunas que se aplican en nuestro país e inclusive fuera de nuestro país, ¿no? Con una distribución en todas las entidades federativas prácticamente, y de los cuales aún están hospitalizadas de 16.500. El 2% han sido casos graves, de los cuales 73 personas aún están en hospitalización. Esto de lo que nos habla es de la seguridad de las vacunas. Y esto es muy, muy importante. 22.110.885 son el total de dosis que se han recibido desde aquel primer embarque del 23 de diciembre del 2020. 8.6 millones de Pfizer, 4.6 de AstraZeneca, 5 millones de Sinovac, 1.1 millones de Sputnik V y 2.7 millones de la vacuna CanSino. Esto es el calendario de la semana de las entregas que estarán realizando durante esta semana. Un total de 3.3 millones de dosis que se recibirán a partir de miércoles, jueves y viernes en nuestro país. Diferentes vacunas se irán recibiendo a lo largo de la semana. Ahora, Google activó en su plataforma de Google Maps, con el apoyo de la información de la Secretaría de Salud Federal y de las Secretarías de Salud de los gobiernos estatales, en su plataforma de Google Maps, una búsqueda específica para poder localizar el centro de vacunación que esté más cercano a nuestro lugar de residencia. Esto es muy importante porque son múltiples las herramientas que poco a poco vamos teniendo de parte del gobierno federal, de parte de los gobiernos estatales, pero también de parte de las empresas que, interesadas en que las personas obtengan la mejor información disponible, hacen esto. Frases claves: vacunación COVID vamos a poner un ejemplo aleatorio que se me viene a la mente, la hermosa ciudad de León, Guanajuato, de donde soy originario. Entonces yo puedo poner vacunación COVID-19 en León, Guanajuato, en Silao, Guanajuato, en Irapuato, en Nezahualcóyotl, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Podemos ponerlo y con otro tipo de frases que se pueden utilizar: centros de vacunación COVID, vacunas COVID cerca de tal municipio o cerca de mí. Y como nosotros tenemos en nuestro dispositivo móvil activado el GPS, pues Google Maps nos va a ver en dónde estamos y nos va a decir su centro de vacunación alrededor de donde está usted es el más cercano a tal. Viene aquí y se puede dar clic para poder ver cuál es la información que saca. Por eso dije Irapuato también. El ejemplo que ponemos es de Irapuato, ¿no? En donde pone el centro de vacunación, en la unidad deportiva, ¿no? Si está cerrado, cuándo y a qué hora abre. Toda esta información que tenemos disponible en diferentes plataformas de gobiernos locales. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene muchos
mucha información de los centros de vacunación que tiene activados, los horarios, los domicilios, etcétera, y a través de eso se logra con la aplicación de Google Maps ver la ubicación. Otros ejemplos, ¿no? En la Ciudad de México, de este dispositivo móvil, esta era la ubicación y pues se pone todo lo que está alrededor y se puede ver también más información de la ubicación de los centros de vacunación. Finalmente, para cerrar la información sobre la información en redes, valga la redundancia, queremos agradecer que pongan en la búsqueda, que den prioridad a los resultados principales de lo que son los sitios oficiales de información, en este caso coronavirus.gov.mx y vacunación COVID, ¿sí? Y también dan como alerta la información que dan autoridades locales y sanitarias en diferentes plataformas. La fortuna, esto es para combatir la infodemia, por eso Google y, por ejemplo, Facebook también tiene un centro de información sobre coronavirus en donde información fidedigna, oficial y de fuentes confiables, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, UNICEF México o UNICEF en español, se tiene la mejor información disponible para que usted en casa, desde su dispositivo móvil, desde su computadora, pueda acceder a la mejor información disponible en todo el mundo. Ahora, para cerrar lo de vacunación, lo que se presentó hoy en la mañana, lo que el doctor Ruy López Ridaura presentó hoy en la mañana. Se inicia en la primera semana de mayo la vacunación de las personas entre 50 y 59 años. ¿Esto significa que de 60 a 69, a 79, 89 ya no se van a vacunar? No, eso no significa eso. Las personas que no hayan obtenido su segunda dosis, por ejemplo, o que no hayan podido acudir a vacunarse y que sean mayores de 60 años, también podrán acudir. Pero lo que se abre es, uno, la posibilidad de registro, ¿sí? Y lo que significa esto, que tenemos una cifra estimada de 13 millones de personas entre 50 y 59 años y la meta que nos hemos planteado primariamente es de 9.128.769 personas, que representan el 70% de la población total estimada de este grupo de edad. ¿Por qué tenemos esta meta? Porque las diferentes encuestas también de aceptación de la vacunación hablan de que entre el 65 y el 75% de las personas han mostrado su deseo de recibir la vacuna. Entonces, la meta es el 70%, lo deseable es el 100%, 13 millones. Esta es la meta que tenemos disponible. La distribución evidentemente será proporcional de acuerdo a la cantidad de personas de este grupo de edad que vivan en cada uno de los estados de la República. Vamos a priorizar los municipios de acuerdo a la disponibilidad y proveeduría de las vacunas, a la mortalidad y al acceso a servicios de salud para tener un equilibrio importante entre lo rural y lo urbano. Y por último, el anuncio que se dio también hoy en la mañana, a partir de mañana, miércoles 28 de abril, a través del sitio mivacuna.salud.gov.mx, se podrá registrar toda persona que ya tenga los 50 años cumplidos con su CURP, el estado, municipio, código postal de su residencia, teléfonos de contacto a 10 dígitos, como se marca actualmente de acuerdo a COFETEL, y correos electrónicos de contacto para tener la mayor cantidad de posibilidades de poderle contactar a usted que está en casa, que se está registrando, para poderle decir cuándo inicia en el municipio en donde usted vive para poderse aplicar la vacuna. Miércoles 28 de abril, la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Bien,
Vamos a ver una serie de videos. Por favor, si me pasan el primer video. Mi nombre es Nuria, soy de Villa de Álvarez, Colima, y mi pregunta es, ¿ya se tiene descartada la tercera ola por COVID-19? ¿Y qué espera respecto a futuras aglomeraciones que se dan por algunas celebraciones sociales como el Día de las Madres? Gracias. Muchas gracias a Nuria desde el bello estado de Colima. Esta pregunta, no tenemos descartada una tercera ola, siempre existe una posibilidad mientras el virus exista, mientras haya personas susceptibles a enfermar, no se puede descartar. Lo comentamos 2 semanas antes del periodo vacacional, que venía este periodo vacacional y que esto representaba un riesgo para tener una tercera ola de contagios. Por eso, las recomendaciones de quedarse en casa en ese periodo vacacional, si ya se tenían planes de salir, el decálogo de las vacaciones con pandemia, ¿sí? En donde habría que buscar lugares poco concurridos, utilizar el cubrebocas, continuar con la higiene de manos, etcétera. Y así como son las vacaciones un potencial riesgo de emergencia de una tercera ola, pues sí, también son, así como se vio hace un año, los repuntes por festejos de Día del Niño, del Día de las Madres, etcétera, por lo que no se descarta que esto también pueda tener una repercusión importante en un incremento en el número de casos de COVID, por lo que continuaremos con las recomendaciones, siempre las recomendaciones básicas de prevención. Lavado frecuente de manos, uso correcto, nariz y boca, cubriendo nariz y boca, del cubreboca. Ventilar los espacios cerrados, es muy importante mantener ventilados los espacios cerrados para que no se vicie el aire que pudiera estar potencialmente contaminado con aerosoles que pudieran contener al virus SARS-CoV-2. Cuídense y cuiden a los demás. Festejemos lo más sensatamente posible a nuestras niñas y niños, a nuestras mamás. El siguiente video, por favor. Hola, mi nombre es Wilson y tengo una pregunta para usted. ¿Cuántas vacunas necesitamos para ser inmunes al COVID y poder salir de esta pandemia? Gracias. Estimado Wilson, todos quisiéramos ya salir de esta pandemia, regresar a aquella normalidad que tanto añoramos y que muy particularmente a nuestro país le gusta el apapacho, las fiestas, el convivio social. ¿Cuántas vacunas necesitamos para ser inmunes al COVID? Bueno, personalmente, dependiendo de la vacuna que le corresponda, de acuerdo al municipio en el que vive, puede ser 1 dosis o pueden ser 2 dosis. Sin embargo, me parece que también la pregunta va orientada a la famosa inmunidad de grupo. Esto, de acuerdo a los datos que se tiene, de acuerdo al R0, al famoso número básico de reproducción, está entre el 75% de toda la población que viva en cierto lugar para poder tener esta inmunidad colectiva. Con la producción internacional de vacunas que hay en este momento, el 3% de la población mundial está cubierta. Para que todos salgamos de esto, necesitamos que el 70% de la población mundial esté cubierta. Eso se ve pues muy difícil de lograr a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país, pensando en este 70% de inmunidad de grupo y sabiendo que se tienen contratadas para todo el año 200 millones de dosis, lo podremos lograr este mismo año si todo sale como está contemplado y planeado, y que todas las personas que puedan recibir la vacuna la reciban
y se apliquen esta vacuna. ¿Por qué digo las que puedan? Porque hay que recordar que no se puede aplicar, al menos hasta este momento, en nuestro país ninguna vacuna a personas que sean de 15 años o menos de edad. Mi nombre es Elena Morán Lomelí y mi pregunta ¿es verdad que exponerse al sol ayuda a prevenir la enfermedad del coronavirus? Elena, esta pregunta corresponde siempre a estos famosos mitos y realidades, ¿no? Exponerse al sol no ayuda a prevenir la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, si usted está expuesta al sol, significa que está al aire libre probablemente y por lo tanto tiene todas las posibilidades de poder mantener una sana distancia y utilizando correctamente el cubrebocas y lavando bien sus manos, va entonces a evitar exponerse al virus, que es la mejor forma de evitar enfermarse de este tipo de enfermedades respiratorias como el SARS-CoV-2. La siguiente, por favor. Hola, mi nombre es Juan Ponce Rodríguez del estado de Colima y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los niños que ya tienen más de un año encerrados en sus casas? ¿Hay algún programa que les ayude a volver más pronto a clases? Gracias. Unas preguntas interesantes, ya lo hemos tratado aquí en otras ocasiones. La Secretaría de Educación Pública y Salud estamos trabajando de la mano para poder regresar lo más pronto posible a clases. El rezago educativo que ha dejado la pandemia es importante y hay que tratar de abatirlo lo más pronto posible. Vacunación a personal docente, protocolos específicos en los planteles, horarios escalonados, diferentes grupos para reducir los aforos en los salones, para que no haya muchas niñas o niños dentro de un mismo salón de clases. Son las estrategias que tenemos listas para poder regresar a clases lo más pronto posible y abatir este rezago educativo en México. Buenas tardes, mi nombre es Alejandrina Arias y vivo en el estado de Colima. Mi pregunta es, ¿qué pasará con las personas que no alcanzaron a recibir su segunda dosis? ¿Tendrán que reiniciar su esquema de vacunación? Alejandrina, importante, interesante la pregunta. Afortunadamente, los datos que se van recabando de diferentes vacunas, de diferentes sitios, de diferentes lugares en donde los propios laboratorios productores están haciendo análisis de la información, hacen ver que la eficacia de una vacuna que requiere de 2 dosis y que se va ampliando por alguna necesidad, el tiempo en el que se ha aplicado una segunda dosis van mejorando. Por ejemplo, lo que comento sobre la vacuna Sputnik V, que se ha ampliado hasta 90 días. Hasta 90 días ahora el rango de días en el que se puede aplicar la segunda dosis. No tendrían que reiniciar su esquema de vacunación. Se podría aplicar esa segunda dosis y ahora que se inicia con el grupo de edad de 50 a 59, podrían acudir estas personas de las que usted habla, Alejandrina, para complementar su esquema de vacunación. Muchas gracias por las preguntas. Tenemos 2 audios. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Gatell. Es un gusto saludarlo. Mi nombre es Ana María García de la Ciudad de México y quisiera pedirle si es tan amable de orientarnos, ya que mi papá, quien es un adulto mayor, recibió la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca el 17 de febrero en el Estado de México, pero el día de hoy sufrió una lesión en un dedo del pie, por lo que será necesario aplicar la vacuna contra el tétanos y algunos medicamentos. Nos surge la inquietud si esto puede afectar que reciba la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un lapso tan corto,
Le agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ana María. Creo que es muy importante dentro de las guías técnicas de las diferentes vacunas, sí hay una recomendación de que sí se haya aplicado alguna otra vacuna o algún toxoide, como pudiera ser este que menciona, en un tiempo determinado. Será mejor esperar un poco para recibir esta segunda dosis, particularmente hablando de su caso, o si se trata de una primera dosis, también esperar un poco a que pasen unos días. Me parece que son 30 días los que habría que esperar para poder aplicar la segunda dosis en este caso, o primera dosis si fuera otro caso, y poder dar la vigilancia específica a la aplicación de esta vacuna que tiene una autorización de uso de emergencia y que debemos de tener muchísimo cuidado también para poder hacer esta vigilancia de los ESAVIS y mantener el perfil de seguridad de las diferentes vacunas bien actualizado. Muchísimas gracias, Ana María. El último audio, por favor. Buenas tardes, soy Mariela Chávez de Vallejo, Chihuahua. Tengo una pregunta. Mi mamá tiene 64 años, su primera dosis de la vacuna fue AstraZeneca y la recibió a mediados de febrero. Se supone que en estos días ya van a aplicar la segunda dosis, pero mi mamá trae todos los síntomas de COVID y se va a realizar la prueba. Ahorita al momento no sé si es positiva o negativa, pero lo que me interesa saber es que si ya tiene COVID, ¿se puede aplicar la segunda dosis? Y si es no, ¿en dónde se podría aplicar ya la segunda dosis una vez que se haya recuperado del COVID? Les ruego que atiendan mi pregunta, estoy muy preocupada. Muchas gracias. Muchas gracias a Mariana desde el bello estado de Chihuahua, en donde el gobernador Javier Corral cuenta con un extraordinario equipo de salud. No sería recomendable, Mariana, que se aplique la vacuna teniendo un cuadro similar a COVID, independientemente, y esto hay que recordar, lo hemos dicho también muchas veces, un cuadro de enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Independientemente de que tenga un resultado positivo o negativo a coronavirus, a SARS-CoV-2, se debe de cuidar. Es una enfermedad, o sea, si es negativo a COVID, debe ser positivo a algún otro virus. Entonces se debe de cuidar, se debe esperar a que concluya su cuadro respiratorio en este caso, y unos días después, una semana después de haber concluido el cuadro, una semana después de que no tenga signos y síntomas de la enfermedad, sería recomendable aplicarse ya, en este caso, la segunda dosis de vacuna COVID, independientemente de que haya resultado positiva o negativa la prueba. Sin embargo, también es importante que en el centro de vacunación, en el sitio de vacunación, comente que ya padeció coronavirus, que ya padeció COVID-19 y que les comparta bien las fechas y el resultado que hayan tenido para poder dar vigilancia epidemiológica a este tipo de personas que han presentado un cuadro y que posteriormente se van a aplicar la vacuna. ¿En dónde se puede aplicar la segunda dosis una vez que se recupere de COVID? Ahí, en su lugar en donde usted viva, habrá de nuevo brigadas, correcaminos, vacunando a las personas de 50 a 59 años, y ahí, en ese sitio de vacunación, en ese centro de vacunación, podrá recibir la segunda dosis de la vacuna que le corresponda. En caso de que no fuera la misma vacuna que le ofrecieron en su primer dosis, ahí el coordinador de ese centro de vacunación le puede auxiliar junto con el personal de salud y las personas servidoras de la nación para poderle otorgar la mejor información para que sepa usted en dónde se puede aplicar esa segunda dosis de vacuna de AstraZeneca.
Bien, muchísimas gracias a las personas que con mucho interés han enviado a buzon.covid@salud.gov.mx sus preguntas, ya sea en audio o en video. Síganlos enviando, vamos a estarlas respondiendo aquí, y además nos sirve para poder enriquecer la zona de preguntas frecuentes del sitio de vacunación de vacunas contra el coronavirus. Pues son las 19:39 minutos. Vamos a abrir a preguntas de todos. Estaba viendo el listado cuando todos ya habían levantado la mano, pero yo creo que hay tiempo para todos, ¿va? Podemos empezar. Adelante, aquí. Y luego uno y uno. ¿Va? Gracias, buenas tardes. Daniel Flores, del periódico Publimetro. Una duda sobre los mexicanos que ya lograron vacunarse en Estados Unidos, en el entendido de que la estrategia nacional de vacunación allá va un poco más avanzada, pero radiquen aquí, ¿qué sucederá? ¿Habrá alguna contraindicación cuando les toque, pues, en este programa a ellos vacunarse? ¿Hay alguna contraindicación, algún señalamiento de abstenerse? Sobre todo porque las dosis que se están aplicando tanto en Estados Unidos como en México son diferentes. Pues también la cifra que tienen respecto a este sector que ya logró aplicarse la dosis, pero en Estados Unidos, si me pudiera dar más claridad al respecto, por favor. Mi primera pregunta, por favor. Muchas gracias, Daniel, con todo gusto. Las personas que hayan tomado la decisión de acudir a los Estados Unidos a aplicarse una vacuna contra COVID-19, primero, si en su cita les aplicaron la vacuna Moderna, pues tendrán que regresar a los Estados Unidos en la fecha en que les hayan dicho que había que regresar para su segunda dosis, porque hasta el momento no hay una indicación de poder combinar diferentes marcas de las vacunas para que se puedan complementar los esquemas. Ahora, si por ejemplo les aplicaron la vacuna de Pfizer, que también se está aplicando en nuestro país, pero esta persona no pertenece a los grupos de edad que ya se están aplicando en nuestro país. O sea, si esta persona, este ejemplo, tiene 25 años, pues tendrá que regresar a Estados Unidos a aplicarse su segunda dosis, porque aquí hay que buscar el bien colectivo, y el bien colectivo es seguir la estrategia de la Política Nacional de Vacunación conforme a los grupos etarios que se están especificando, o a los grupos específicamente de las personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud o el personal docente. Si para cuando a estas personas, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, Daniel, una persona que fue a los Estados Unidos, le tocó vacuna Pfizer y tiene 53 años, ¿sí? Ahora le toca aquí ya a su grupo de edad. Si en el municipio en el que esta persona vive aplican vacuna Pfizer, se puede aplicar su segunda dosis de vacuna Pfizer, es su derecho. Si no, si en el municipio en el que están aplicando, en el que esta persona vive, no están aplicando vacuna Pfizer, pues dado que no se pueden combinar o no se deberían de combinar las vacunas, también probablemente tendría que buscar esa vacuna Pfizer en otro lugar. Sobre esta experiencia que han tenido ya sobre el proceso de la vacunación, ¿han detectado a personas denuncias, quejas o apercibimientos de gente que se ha saltado pues la Estrategia Nacional de Vacunación y que se ha vacunado aunque no corresponda al sector de la población, como ha sucedido en nuestros países y ha habido un escándalo? ¿Aquí ha pasado en México? ¿Ya tienen algún corte de caja?
Sobre cuántas personas que no cumplen con los criterios se han vacunado, no. Yo en este momento no tengo un registro como para poderle dar esta respuesta. Lo que puedo hacer, el compromiso que me llevo, es ver con todo el equipo que está manejando la información sobre el sistema de información para saber cuántas dosis se pudieran haber aplicado bajo este supuesto, o también sobre denuncias que se pudieran haber recibido sobre este tipo de abusos. Al final de cuentas, las cosas con el nombre que lo lleva. Ya nada más por último, en las últimas semanas y meses han salido a relucir pues diferentes empresas farmacéuticas y han dado a conocer productos, servicios o fármacos que buscan erradicar, combatir el COVID-19 en diferentes presentaciones. De acuerdo a la COFEPRIS, pues todavía están en la fase 3. ¿Qué tan riesgoso es esto que se esté dando un boom de este tipo de productos o servicios respecto al COVID-19 en el regreso a la nueva normalidad, sin todavía cumplir estrictamente la fase 3 o los requerimientos que conlleva un producto de esta naturaleza y pues por todo lo que implica, por favor? Claro, Daniel, mira, híjole, el nombre de COFEPRIS, por eso me gusta, porque es una comisión para protegernos a nosotros, a todos, a usted que está en casa, para protegernos contra riesgos sanitarios. Un producto, un bien o un servicio que no cumpla con estos criterios que establece la COFEPRIS, lo que significa es que le puede poner a usted en un riesgo a su salud, un riesgo sanitario. Por eso es muy importante, y lo hemos dicho también en esta conferencia de prensa, como los tratamientos que potencialmente se ofrezcan, mejor busque la información en los sitios correctos, Organización Mundial de la Salud, coronavirus.gov.mx, etcétera, porque hemos lamentablemente visto cómo profesionales de la salud han tomado decisiones sobre tratamientos con base en noticias, y esto no debe de suceder. Daniel, muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas noches, Sergio Noble de Pulso Saludable. Población del municipio de Nezahualcóyotl pregunta ¿cuándo recibirán la segunda dosis? Ya que pasaron 35 días después de que recibieron la primera y según las guías están al límite de esto. Recibieron la de Sinovac. Ok, ¿en qué municipio es, perdón? Nezahualcóyotl. En Neza, perfecto. También para esta vacuna también se tiene un rango de hasta 5 semanas después de la primera dosis para poder generar esta vacunación sin ningún problema. Yo creo que si ya se ha llegado a este primer límite de 35 días, es seguramente en pocos días que se estará distribuyendo en este municipio para que reciban su segunda dosis. De acuerdo. También quisiera preguntarle, nos llegó una denuncia a la redacción de Pulso Saludable sobre la posible vacunación adelantada a los integrantes del equipo de Cruz Azul. De ser cierto, ¿no tendrían que esperar la década de su vida? Sí, definitivamente del equipo Cruz Azul o del campeón actual, que es el León o quien sea, las únicas personas que deberían estar vacunadas son aquellas personas que tienen 60 años o más de edad. Entonces, si hay un reporte específico que esta persona que a través de Pulso Saludable ha hecho esta denuncia nos puede hacer llegar toda la información de forma anónima sin ningún problema, pero toda la información muy puntual sobre esta denuncia también lo puede hacer a buzon.covid@salud.gov.mx. De acuerdo, y ya para terminar, si la Ciudad de México continúa en esta tendencia de ir a la baja en el número de contagios,
¿Tienen contemplado de que en algún momento regrese la afición a los estadios, aunque sea en un pequeño número? Claro, Sergio, igual que desde el año pasado que platicamos con Enrique Bonilla, entonces presidente de la Liga MX, ahora con Mikel Arriola, en su carácter ahora de presidente de la Liga, el regreso de la afición a los estadios está supeditado a el semáforo de riesgo epidémico. En aquellos estados o entidades federativas que estén en naranja o en rojo, que afortunadamente ya no tenemos ahorita ninguno en rojo, se juega a puerta cerrada. Naranja en el estado se debe jugar a puerta cerrada. Y a partir de el nivel amarillo y verde es que se puede regresar a los estadios con un aforo reducido, como se ha hecho en Mazatlán, en León y en otros estadios de fútbol. Solo aquí en la Ciudad de México, que como ya también lo hemos comentado, por su dimensión pues, en materia de población es más lento la transición del naranja al amarillo, pero esperamos que si llega en próximas semanas la Ciudad de México al amarillo, podría verse el regreso de cierto número de aficionados a los estadios. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Adelante, por favor. Y luego. Gracias. Buenas noches, Ignacio de Alba de Pidepágina. Preguntar, ¿en qué municipio se va a empezar la vacunación a las personas de 50 a 59 años? ¿Son los mismos que con los adultos mayores? ¿Son las marginadas? En este caso, lo que va a depender fueron estos criterios que comentamos, la proveeduría, ¿no? Primero la proveeduría, después la mortalidad a nivel municipal, la mortalidad por COVID-19 a nivel municipal, y como un tercer criterio, la distribución homogénea para mantener un equilibrio entre lo rural y lo urbano, para poder ir llegando a toda la población de manera paulatina. Gracias. Y también en días pasados hubo una alerta de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México porque hubo una página falsa para que la gente se registrara para la vacunación. No sé si ustedes tengan más información sobre esto. No, mira, Ignacio, en realidad páginas que lo que buscan son robar nuestra información, que es valiosísima. ¿Sí? Puede haber muchas. Es muy importante que cuando se detecta este tipo de páginas, nosotros aquí, en conjunto con ustedes y con toda la sociedad, podamos platicarles tranquilamente que no ingresen sus datos a páginas sospechosas. La única página de registro es mivacuna.salud.gov.mx y esa será la única en la que se van a poder registrar personas de acuerdo a cómo se vayan abriendo los grupos de edad para poderse vacunar. Adelante. Y cerramos con… Buenas noches, doctor. Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Mi primera pregunta es si se cuenta con el personal suficiente para realizar la vacunación de 50 a 59 años, porque al mismo tiempo se seguirá completando segunda dosis de adultos mayores, avanzar con el personal educativo e incluso con el personal de salud. Esa es una. Dos, ¿en cuántos estados se empezará la vacunación de 50 a 59 años? Y por último, en otro tema, en el país hay una crisis por una sequía. Entonces, mi duda es si los hospitales o si algún hospital, si tienen algún reporte de que se haya visto afectado en el abasto de agua derivado de esta sequía. Gracias. Gerardo, muchísimas gracias. Primero lo que respondería son sobre la estrategia de grupos concurrentes.
O sea, cómo vamos a ir vacunando a las personas adultas mayores que vayan requiriendo su segunda dosis o que hayan estado rezagadas, a las personas de 50 a 59, a las personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud y al personal docente. Particularmente para el personal docente se designaron brigadas específicas, especiales por estado, y se van a, si recuerdan, el calendario va con una serie diferente de estados de la República que van a ir vacunando a su personal docente, y por lo tanto sí hay personal suficiente para ir aplicando las diferentes vacunas que se vayan recibiendo. Ahora, esto va de la mano también con los municipios. ¿Qué municipios se van a vacunar? Bueno, la estrategia, pues básicamente, aunque no sea el mismo orden de municipios, la estrategia es la misma, porque con base en la proveeduría es que se pueden hacer las distribuciones para cubrir al menos al 70% del número de personas de 50 a 59 que vivan en diferentes municipios, y que además sirva pues para reducir lo más pronto posible la mortalidad. O sea, tenemos que se cubra al menos al 70% y que sean municipios con mayor mortalidad. Importante saber que al menos un municipio de cada uno de los 32 o alcaldía, hablando de la Ciudad de México, al menos uno se va a iniciar en la primera semana de mayo. O sea, va a haber una cobertura de al menos un municipio de las 32 entidades federativas de nuestro país. Y finalmente, no hemos tenido ningún reporte que yo tenga conocimiento sobre falta de agua en hospitales, dada la sequía, dada la reducción de lluvias, pero bueno, nos unimos al llamado que han hecho no solo la jefa de gobierno, sino múltiples personas titulares de gobiernos estatales en Guanajuato y en Chihuahua y en todos lados, a cuidar la poca agua que tenemos, y básicamente los hospitales nunca se deben de quedar sin agua. Es un insumo que siempre se debe de tener para poder funcionar. Muchas gracias, Gerardo. Finalmente, por favor, Juan. Rápidamente, buenas noches. Juan Hernández, de Diario Basta y de Grupo Cantón. Nada más para ver si nos pueden precisar un poquito. Volvemos a la situación de que todavía se está manejando. Hay muchas personas que no están entendiendo que la pandemia aún sigue. Sí, ya el metro está lleno, ya centros comerciales están llenos. Estamos hablando apenas ahorita de 6 millones de mexicanos que tienen el esquema completo, y todavía faltan más de 120 millones de mexicanos. ¿Cuál sería el mensaje que les darían ustedes precisamente a esta población, a estos 120 millones que no agarran la onda, que todavía sigue la pandemia y parece que están bajando la guardia? El mensaje, Juan, muchísimas gracias por el comentario. Me parece que es ese. La epidemia no ha terminado, ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. De hecho, en México lo que observamos es este descenso de la segunda ola, pero a nivel mundial se ha visto un incremento también. Hay países como la India que están sufriendo ahorita el embate de una ola muy importante, al igual que, por ejemplo, Brasil, ¿no? Y que lo que debemos de pensar es que mientras no exista una población mundial totalmente vacunada, pues no tendremos ninguna seguridad. ¿Qué es importante? Lo importante es que las medidas básicas de prevención debieron de haber llegado a nuestras casas para quedarse. El lavado de manos frecuente no solo nos va a servir para prevenir enfermedades respiratorias, sino también diarreicas y otros males que
que nos aquejan. El uso correcto del cubrebocas será muy probablemente una vez que concluya la vacunación y que se observe cuál es la efectividad de las vacunas y cómo ha impactado la vacunación en la reducción de la transmisión del virus. De cualquier forma, este será un artefacto que seguiremos utilizando seguramente como una barrera en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, esperamos, ¿no? Lo hemos comentado también en esta conferencia de prensa, esperamos que el SARS-CoV-2 tenga un comportamiento endémico epidémico, que significa que se comporte como la influenza durante algunos meses con un no silencio epidemiológico, pero sí con actividad baja, y que en alguna parte del año, particularmente en otoño-invierno, haya un incremento de la actividad. En esa época esto nos va a funcionar y nos va a servir a todos, aunque la epidemia se pudiera en algún momento declarar como concluida, la emergencia sanitaria. Es muy importante, lavado de manos, sana distancia, que particularmente una vez que regresemos a la normalidad, ¿qué significa la sana distancia? Que cuando yo me enfermo, yo me quedo en casa, yo acudo a recibir atención a mi salud para no enfermar a los demás, ¿sí? Es respeto también, una nueva conciencia social debe de llegarnos después de esta epidemia. Entonces, mensaje: la epidemia no ha terminado, la vacunación avanza, pero debemos de seguir cuidándonos. No hay que bajar la guardia, como bien lo dice Juan. Muchísimas gracias, Juan. Son las 8 de la noche en punto, las 20 horas de este martes 27 de abril. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de los diferentes canales de televisión o de internet. Muchas gracias a todas las personas de aquí de los medios de comunicación que nos acompañaron. 8 de la noche con 0 minutos todavía. Sígase cuidando, ya lo dijo Juan, la epidemia no ha terminado, sigamos usando correctamente el cubrebocas, lavando frecuentemente nuestras manos, llevándonos a su sana distancia a todos lados. Muy importante, muchísimas gracias. Buenas noches.